Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. El Kremlin insiste en acusar a Ucrania sin pruebas de estar implicada en el atentado de Moscú que ha dejado más de 135 muertos. Un pretexto con el que ya ha atacado con decenas de misiles Kiev y Leópolis. Por cierto, 4 de los detenidos que proceden de Tayikistán han sido acusados de terrorismo. ISIS, mientras, no deja de insistir en atribuirse la autoría. Los detenidos han acudido al juzgado con las caras desfiguradas. En Gaza, Israel vuelve a atacar hospitales, esta vez los de Al-Nasser y Al-Amal. Por cierto, Euronews ha entrevistado al presidente de Chipre, quien ha comentado que el corredor humanitario entre Chipre y Gaza puede aplicarse en muchas de las crisis de la región. Además, seguimos con nuestro amplio despliegue para las elecciones europeas. Para ello les ofreceremos un informe sobre cuáles son las prioridades de los votantes europeos y otro sobre las continuas manifestaciones contra la ultraderecha en Austria, donde encabeza los sondeos. Aquí en España, como ven, la lluvia empaña este lunes de Semana Santa. Hay avisos amarillos en 5 comunidades autónomas, lo que está aguando las vacaciones a turistas y feligreses. Además, hemos sabido que la Audiencia Nacional ha suspendido el bloqueo de Telegram que el juez Pedraz había pedido a las teleoperadoras. Más noticias después de otros titulares del día. Rusia intensifica los ataques aéreos y Kiev es blanco por tercera vez en 5 días en la madrugada de este lunes. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos acusa a Israel de bloquear la entrada de ayuda humanitaria al norte de Gaza. Serbia conmemora los 25 años del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. En el Día de la Libertad de Bielorrusia visitamos los estudios de Euroradio, que ofrece vía satélite periodismo independiente a las poblaciones de habla rusa. El Tribunal del Distrito de Basmani, en Moscú, ha presentado cargos de acto terrorista contra 4 hombres sospechosos de la autoría del atentado terrorista del viernes en el auditorio Crocus City Hall. Al parecer, los 4 son ciudadanos de Tayikistán que viven y trabajan en diversas regiones de Rusia. Los sospechosos se han declarado culpables de los cargos, que suponen cadena perpetua. El hecho de que el ISIS-K, rama afgana del autoproclamado Estado Islámico, asumiera la autoría del ataque, desató la alarma en otros países. Así, el domingo el gobierno francés elevó al máximo su nivel de alerta en materia de seguridad. Entretanto, Vladimir Putin insiste en la implicación ucraniana en el atentado, idea que ha sido rechazada categóricamente por Kiev y Washington. Según el último balance oficial, el número de muertos asciende a 137 y hay alrededor de 180 heridos, algunos de pronóstico grave. Entre homenajes con flores, cancelaciones de eventos y banderas a media asta, Rusia vivió este domingo una jornada de duelo nacional tras el atentado de Moscú. ¿Qué se puede esperar? Solo ira. Debemos aplastar a estos espíritus malignos de todas las formas posibles. El presidente Putin fue grabado este domingo encendiendo velas en memoria de las víctimas en una de las residencias presidenciales en las afueras de Moscú. El sábado muchos rusos hicieron cola durante horas frente a un centro de donación de sangre en Moscú para ayudar a las decenas de heridos por el atentado. Un acontecimiento así que conmociona a la sociedad requiere la acción de la sociedad civil y hoy hemos visto una gran cantidad de gente dispuesta a ayudar como nunca antes. Los equipos de rescate continúan sus labores en el edificio dañado, mientras algunas familias aún esperan noticias de sus allegados. Y en el Líbano, algunos residentes se concentraron frente a la embajada rusa en Beirut para rendir tributo a las víctimas del atentado en Moscú. Ucrania sufre otra noche de intensos bombardeos aéreos. Rusia ha intensificado recientemente los ataques y Kiev fue blanco por tercera vez en 5 días en la madrugada de este lunes. Un bloque de vecinos en el centro de la capital sufrió graves daños. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, grabó las secuelas del impacto en el que 5 personas resultaron heridas. Otra prueba más de terrorismo en el distrito de Pechersk de Kiev. Vemos restos de una escuela justo detrás de mí.
que ha sido destruida por la explosión. Las sirenas antiaéreas y las explosiones sonaron al mismo tiempo, lo que significa que eran armas balísticas. En otros lugares de Ucrania, al menos 11 personas resultaron heridas en ataques en Mykolaiv, en el sureste. El ataque aéreo se lanzó desde buques de guerra rusos en el Mar Negro. Gran parte de los proyectiles cayeron en infraestructuras civiles, incluidas centrales eléctricas. Unas 20.000 personas en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, se quedaron sin electricidad. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo acusa a Israel de bloquear la entrada de los camiones de ayuda humanitaria al norte de Gaza. La actitud de Israel hacia la agencia ha cambiado después de que se revelara que varios trabajadores humanitarios ayudaron a preparar el atentado de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Aún así, el secretario general de la ONU tiene plena confianza en la agencia. Estudiaremos seriamente la recomendación que se presentará y queremos fortalecer a la UNRWA en su capacidad de cumplir con el pueblo palestino y en su capacidad de estar totalmente en línea con los valores de la ONU, como es la firme determinación de la dirección de la UNRWA representada por Philippe Lazzarini. Los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego también continúan. Medios israelíes han informado que las autoridades del país están dispuestas a intercambiar unos 800 prisioneros palestinos por 40 rehenes y se espera la respuesta de Hamas dentro de pocos días. Mientras tanto, se están llevando a cabo celebraciones religiosas en Israel. Miles de cristianos han asistido al Domingo de Ramos en el Monte de los Olivos de Jerusalén, mientras los judíos han celebrado Purim, una fiesta para recordar la historia bíblica de cómo se frustró un complot para exterminar a los judíos en Persia. Miles de personas se manifiestan en Austria de manera regular contra el FPÖ. El partido de extrema derecha lleva más de un año en el primer puesto de las encuestas en intención de voto. En las elecciones europeas y parlamentarias, Austria podría sufrir un cambio de rumbo. Este es el partido que genera más odio y que socava nuestra democracia. Somos las abuelas contra la extrema derecha. Simplemente tenemos que trabajar juntos en busca de una solución y no limitarnos a decir emigración forzosa y fuera extranjeros. Rechazado por muchos y elegido por muchos más, el FPÖ critica el aumento del coste de la vida y la reciente escalada de violencia en las calles de Viena y ofrece un voto de protesta contra el gobierno. Debido a la débil situación económica, el Partido de la Libertad de Austria, escéptico ante la UE, cuenta con un notable apoyo. Europa debe prepararse para una Austria aislada y más orientada hacia Hungría. El FPÖ está mucho menos entusiasmado con la guerra en Ucrania y también es mucho más positivo respecto a Orbán. Eso significaría además una reorientación en el escenario internacional, aunque depende en gran medida de lo que permitan hacer los partidos socios del FPÖ. Según las encuestas, el FPÖ, Partido de la Libertad de Austria, ganará las elecciones europeas de junio y las parlamentarias de otoño. La futura Cancillería de Austria no será probablemente un socio fácil para la Unión Europea. Inestabilidad económica, precios altos y protección social cada vez menor. La demanda de una Europa más social está creciendo en toda la UE, particularmente en el sur del continente, según una encuesta exclusiva de Ipsos para Euronews, el primer sondeo de este tipo realizado en 18 países europeos. Según la encuesta, los portugueses son los más preocupados por el aumento del coste de la vida. Aunque en general el 68% de los europeos quiere que la UE aborde la subida de los precios, mientras que solo para el 7% de los electores potenciales la inflación no es una prioridad en absoluto. Los finlandeses son los menos preocupados por el coste de la vida. Como signo de los tiempos de crisis, los ciudadanos de la UE tienen una sensación de empobrecimiento general. El 64% de la población quiere que la UE proteja sus derechos sociales y pide que se reduzcan las desigualdades. Solo el 8% estaría en contra. Los portugueses vuelven a estar en la cima y los polacos son los menos preocupados. La tercera prioridad de los votantes es el crecimiento económico.
El 62% de los encuestados exige a los legisladores de la UE medidas efectivas para impulsar el crecimiento económico, mientras que la lucha contra el desempleo aparece justo detrás de la inmigración irregular. Las cuestiones sociales no solo son prioridades para los votantes de izquierda y centroizquierda. Los conservadores moderados, los liberales centristas y los votantes de derecha parecen exigir más intervención legislativa, social y económica que en las elecciones anteriores. Una mayoría bastante sólida de los votantes de extrema derecha piden medidas contra la inflación. Aunque cuando se trata de desigualdades y protección social, los electores de izquierda y de centroizquierda son los más exigentes. La mayoría de los votantes de la Gran Coalición piden más asertividad a los legisladores de la UE a la hora de tomar medidas que impulsen el crecimiento económico. Los próximos líderes europeos recibirán el mandato de buscar soluciones a las demandas de los ciudadanos. El exfutbolista Dani Alves pagó este lunes la fianza de 1 millón de euros para quedar en libertad provisional mientras se tramitan los recursos a la sentencia. Alves está condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. El exfutbolista tendrá que comparecer ante la Audiencia Provincial de Barcelona cada semana y entregar sus 2 pasaportes para que no pueda huir de España mientras se resuelven los recursos de las partes. Tampoco podrá acercarse a menos de 1000 metros de la víctima. Serbia conmemora los 25 años del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. Miles de personas se han reunido en diferentes ciudades serbias para conmemorar los ataques que comenzaron el 24 de marzo de 1999. Se estima que murieron entre varios cientos y miles de civiles en lo que se conoce como la Operación Fuerza Aliada, que fue lanzada sin autorización de la ONU, algo que posteriormente ha provocado debates sobre la legitimidad de las acciones de la alianza. La causa formal del bombardeo fue la negativa serbia a firmar un borrador que exigía una retirada completa de Serbia de Kosovo. La operación terminó el 10 de junio de 1999 con la firma del Acuerdo de Paz de Kumanovo, que implicó la retirada completa de Yugoslavia y Serbia de Kosovo y finalmente condujo a una independencia completa, aunque parcialmente reconocida, de la República. Bielorrusia, uno de los países más peligrosos de Europa para los periodistas, prosigue su represión masiva a los medios independientes. Gracias a Reporteros Sin Fronteras, el paquete de canales vía satélite Svoboda ofrece periodismo independiente a las poblaciones de habla rusa. Los medios independientes bielorrusos no pueden trabajar en el país. En julio de 2021, las autoridades etiquetaron nuestro contenido de extremista. Y eso significaba que todos los periodistas conectados a Euroradio podían ser encarcelados inmediatamente. Así que decidimos trasladar nuestro equipo a Polonia. Todos estamos trabajando desde el exilio y siempre buscamos formas de distribuir nuestro contenido a la gente que está en Bielorrusia, porque sabemos que necesitan información y periodismo veraz y confiable que les motive a hacer cambios democráticos. Este proyecto mediante satélite es una de las posibilidades más destacadas para llegar a nuestra audiencia. Los medios nunca han sido tan reprimidos por las autoridades como después de la polémica reelección de Alexander Lukashenko como presidente del país en agosto de 2020. Es un dictador execrable y la única forma de luchar contra Lukashenko es a través de los medios de comunicación que llegarán a la gente en Bielorrusia. Debemos tener cuidado para que esta falta de libertad de prensa no extienda sus raíces y que finalmente no arraigue en nuestra sociedad. En Rusia, desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, casi la totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados o declarados agentes extranjeros o indeseables. Estimamos que apenas entre el 6 y el 9% de la población en Rusia tiene acceso a una información independiente, así que obviamente si podemos conseguir porcentajes adicionales sería estupendo. Y eso es exactamente de lo que se trata con este proyecto, pues es un paquete gratuito. Somos capaces de transmitir hacia el este de Europa, incluyendo la Federación de Rusia y los territorios ocupados de Ucrania. Y creemos que este libre flujo de información es relevante, es importante.
Europa ha dado hogar a muchos refugiados políticos de Rusia y Bielorrusia, incluyendo periodistas que cuentan con apoyo en su lucha por la libertad de expresión, un valor que todos compartimos. La violencia relacionada con el narcotráfico gana terreno en Bruselas. En febrero se produjeron varios tiroteos en pocos días en el sur de la capital. Un hombre fue asesinado cerca de una plaza en Saint-Gilles. Las autoridades atribuyen esta escalada de violencia a una guerra territorial entre bandas. Hay presión para la policía, porque estamos detrás de ellos y porque estamos haciendo arrestos. Hay un cambio de fuerzas entre las bandas. Y también es una batalla para recuperar o ganar territorio para las bandas. Según este profesor de criminología, la intensificación de la violencia se debe a la guerra contra las drogas, que empeora la situación. El resultado de esta estrategia es que llegan nuevos grupos, y los grandes grupos organizados se desintegran en redes más pequeñas, todos compitiendo por la cuota de mercado de un comercio muy rentable. Así que estamos viendo más grupos y redes rivales que están usando la violencia para intentar hacerse con esa cuota de mercado. Algunos habitantes hacen sonar la voz de alarma. Las molestias son diarias, atestigua este residente local que planea mudarse. Lo que vemos es gente con adicciones en las calles, delante de las puertas, gente fumando crack, traficantes en los parques y en las esquinas. Espero que los poderes públicos aporten soluciones prácticas. Estoy a favor de la solidaridad, estoy a favor de ayudar a la gente a salir de sus adicciones, pero también estoy a favor de la seguridad. Las autoridades regionales y federales son acusadas regularmente de culparse entre sí para explicar la lentitud de la respuesta de las autoridades. La región anunció recientemente una nueva estrategia para luchar contra el tráfico de drogas en Bruselas. Así que habrá una respuesta de los servicios de seguridad, una respuesta de los implicados en la prevención y una respuesta a todas estas cuestiones infraestructurales. Bélgica es un centro de tráfico de drogas en Europa. Las estadísticas se repiten a menudo. Solo se incauta el 10% de la droga que circula por el puerto de Amberes, importante puerta de entrada de la droga al continente. Aunque la cocaína se importa principalmente de América Latina, Bélgica y los Países Bajos son productores de MDMA y anfetamina. Es un problema global y muy complicado de resolver. Hay que implicar a todos los poderes gubernamentales a nivel local, regional y federal. Denunciadas tácticas de hostigamiento de la policía francesa a embarcaciones de inmigrantes. Estas imágenes muestran a policías franceses en el Canal de la Mancha cerrando el paso a inmigrantes que se dirigen hacia el Reino Unido desde Francia. Las lanchas patrulleras dan vueltas, aceleran y provocan oleaje que entra en los botes en lo que es definido como maniobras de hostigamiento peligrosas. Las imágenes han sido publicadas como parte de una larga investigación conjunta realizada por Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel y The Observer. Las autoridades francesas aseguran que las acciones de los agentes tenían como objetivo impedir que los inmigrantes llegaran a mar abierto. Sin esperanza de rescatar con vida a 13 mineros sepultados en Rusia. Ha pasado más de una semana desde que un grupo de mineros quedara atrapado dentro de una mina de oro en la región de Amur, en el este ruso. Los servicios de emergencia anunciaron que la mina probablemente esté inundada. La mina, conocida como Pionera, se derrumbó el lunes de la semana pasada. Los equipos de rescate tampoco han conseguido llegar al lugar del derrumbamiento. El desprendimiento de rocas en la mina Pionera ocurrió la noche del 18 de marzo y hasta el momento no ha habido contacto con ninguno de los 13 mineros. Bélgica gana el mejor sabor de helado artesanal europeo con un ingrediente secreto. Cada 24 de marzo se celebra el Día Europeo del Helado Artesanal, que se celebró por primera vez en 2013. El ganador este año ha sido Bélgica, un país famoso por sus gofres, y el sabor del año incorpora esta delicia belga junto con mantequilla salada sobre una base neutra con vainilla y canela. Como han podido ver, desde hace una semana hemos intensificado nuestra cobertura de las elecciones europeas.
Les invitamos también a seguir todos nuestros artículos sobre este asunto en nuestra página web y que estamos haciendo en exclusiva con los sondeos de Ipsos. Ya saben que pueden seguirnos dándole al botón de suscribirse y que todos sus me gusta ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán el regreso, tras 13 años de parón, de la carrera de camareros de París. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 4, 3, 2, 1, la course d'étape des professionnels s'élance. Très bonne course à vous toutes et à vous tous. Avec les professionnels qui s'élancent, avec le public s'il vous plaît. Applaudissements. Plus fort, encore plus fort pour ces femmes et ces hommes. Ceux qui vont nous rejoindre vont figurer peut-être parmi les premiers. Mesdames, messieurs, voici quelle belle image de sport avec ceux qui vont écrire une nouvelle page. Et voici parmi nous nos grands vainqueurs du jour. Nos vainqueurs provisoires, bien sûr, les voici, mesdames, messieurs, avec la première